Abriremos el festival con La décima musa, una coproducción del festival con el Teatro Romea de Barcelona, y que está protagonizada por Paloma San Basilio e Ignasi Vidal. La 62 edición apuesta por espectáculos clásicos de nueva creación, por textos originales nunca antes representados en Mérida, por variedad de géneros dramáticos y escénicos y por nuevos protagonistas, actores, directores, directoras, actrices, que en gran parte debutan en el certamen. Este espectáculo estará del 6 al 10 de julio. Le seguirá del 13 al 17 de julio Alejandro Magno, de Jean Racine, que dirige Luis Luque, y que darán vida a las hazañas de este personaje mítico: Armando del Río, Amparo Pamplona, Unas Ugalde, Diana Palazón, Aitor, Luna o Marina San José. Le seguirán Los hilos de Vulcano, una obra también de nueva creación, con dramaturgia de Marta Torres, que llenará de luz y sonido el Teatro Romano del 20 al 24 de julio. La singular compañía Tumpac pondrá en pie un espectáculo con Verónica Forqué, Melanie Olivares, Fele Martínez, Carmen París, Tomás Posí, Javier Mora y Nura Levi. Despediremos el mes de julio con Aquiles el hombre, que es un texto también que se representa por primera vez en Mérida, de Roberto Rivera, sobre la figura de Aquiles, y que está dirigido por José Pascual y protagonizado por Toni Cantó, Daniel Muriel, Miguel Hermoso y un elenco que en días breves se completará. Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto, el público de Mérida tendrá el privilegio de asistir a la representación de la obra inédita de Miguel Narros, La guerra de las mujeres, una adaptación de Lisístrata que dejó escrita el autor y director fallecido en el 2013, y que es una coproducción con la empresa Faraute Producciones, y que verá por primera vez la luz en versión flamenca con Estrella Morente, Antonio Canales y Aida Gómez. El espectáculo está dirigido por José Carlos Plaza, con dirección musical de Juan Carmona. En medio de estas 2 semanas habrá un concierto. Nos hemos querido sumar al Bicentenario del Teatro Real con un concierto de Ara Malikian, que por fin vamos a poder verte en el Teatro Romano, que ya intentamos que fuera en el año 2012 y no pudo ser, y que estará el 8 de agosto. Y cerraremos el festival con las coproducciones con las compañías extremeñas. Suripanta, que cumple este año 30 años, estará del 17 al 21 de julio con la comedia Los Pelópidas, de Jorge Llopis, adaptada por Miguel Murillo y dirigida por Esteba Ferrer, con un gran elenco formado por Eva Gómez, Simón Ferrero, Eulalia Donoso, Ana García, Paca Velardíe, Juan Carlos Tirado, Pedro Rodríguez y Juan Martín Rafael. Y cerrará el ciclo del 24 al 28 de agosto la compañía Teatrapo de Badajoz, con otro texto que se representa por primera vez, Marco Aurelio, del médico del doctor Agustín Muñoz Sanz, también extremeño, con dirección de Juan Margallo y Olga Margallo, y el reparto lo forman Vicente Cuesta, José Vicente Moirón, Gabriel Moreno, Cándido Gómez, María Luisa Burrell, María Lama, Fermín Núñez y Roberto Calle. Estos serán algunos de los grandes espectáculos que alberga el Teatro Romano y que acapará la vida cultural de la ciudad.